Buenos días. Me da mucho gusto saludarles a todos los que nos están recibiendo en sus casas a través de esta plataforma de Facebook, aquí en su programa Renovando el Entendimiento, como cada semana. Un grupo de edificadores de la red de Agua Viva para las Naciones le recibe, gente entendida, gente con el corazón correcto, con una pasión para que Cristo sea formado en otros. Así es que para mí es un privilegio estar entre edificadores de este nivel, pero sobre todo hijos entendidos e hijos que aman a Cristo por encima de todas las cosas. Bueno, es rápido que voy a... Así es que bienvenidos. Les vamos a pedir primero a los del panel que nos hagan el favor de compartir. Ya hay personas conectadas, gracias a Dios. Ahorita si podemos saludamos, pero háganos el favor de compartir el panel. Y también le vamos a pedir a usted que nos está recibiendo en su casa que nos haga el favor de compartir para que este programa llegue a muchas más personas. Háganos ese favor, compartir. Y bueno, como cada semana tengo el privilegio de saludar al pastor Sergio Ugarte. Bueno, vamos a pasar primero con el pastor Manuel Alvidres, allá de Monterrey. Hola a todos, un saludo. Igualmente, apóstol, un saludo a toda la gente ahí que está en el panel y a la gente que está a través de la transmisión. Un saludote desde acá, desde Monterrey. Acá un día caluroso, un día de 25 grados. Estamos acá contentos de estar y participar con ustedes. Gracias. Excelente, mi querido Manuel. Y nos vamos hasta Argentina con el pastor Miguel Cáceres. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, apóstol. Y saludo a todos los pastores acá esperando para ser renovado el entendimiento. Gracias, Miguel, bienvenido. Y nos vamos ahora hasta Denver con el pastor Pedro González. ¿Cómo así, hombre? ¿Cómo así, hombre, con los muchachitos, hombre? Apóstol, bienvenidos. Todos los que están en la red ya unidos y un placer saludarle a todos y un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Pedro. Hoy tenemos el privilegio de tener a una persona muy querida, muy amada, un maestro de la palabra, un hombre entendido, edificador de alto nivel y aparte de todo eso, un gran amigo, alguien a quien yo estimo mucho, el pastor Gerardo Cárdenas. Gerardo, ¿cómo estás? Saludos hasta Houston. Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Gracias, qué padre estar con ustedes en esta tarde compartiendo y disfrutando de la vida de Cristo y de verles a muchos de ustedes que hace un buen rato que no les veía así, bueno, no personalmente, pero por lo menos aquí por el medio. Así que, gracias, Gerardo, gracias. Felices de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y nos vamos hasta Veracruz. Pastor Elodio y la pastora Luz, ¿cómo están? Aquí estamos, apóstol, esperando con expectativas la edificación a través de la palabra. Aquí aprendemos unos de los otros y ahora nos vamos con el administrador de Los Ángeles Azules, el pastor Jorge Iniestra. Jorgito, ¿cómo estás, Jorgito? Bien, apóstol, pues gracias a Dios y pues es un gusto estar aquí con todos ustedes, disfrutar este tiempo de crecimiento, de edificación y un abrazo desde Iztapalapa para todos. ¡Ay! Y con ese nuevo look, con ese nuevo look ya no te ves de 70 años, te ves más joven. No, pues después de la traqueteada que me dio el bicho, pues con eso ya volví a nacer. Eso, Jorgito. Y ahora nos vamos hasta el centro geográfico de la República Mexicana, literalmente, Aguascalientes. Pastor Carlos Chávez, ¿cómo estás, Carlitos? Saludos a todos, qué gusto de veras estar. Ya también algunas transmisiones que no veía algunos, pero aquí estamos listos para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Un abrazo para todos los del panel y todos los que nos ven. Gracias, querido Carlos. Y nos vamos a una ciudad hermosa. En el mundo le dicen la ciudad del pecado, pero para nosotros es una ciudad donde los hijos de Dios gobiernan, los hijos de Dios son entendidos, los hijos de Dios traen la luz en medio de las tinieblas con la pastora Mary hasta la ciudad de Las Vegas. Pastora, bienvenida. Está muteado su micrófono, pastora. Su micrófono no está abierto.
Bueno, ahorita regresamos con la pastora. Ahí está. Así es. Ajá. Adelante, Que pastora. solo les pido salúdenos. disculpas por toda la movedera, pero yo estoy trabajando y llega gente y tengo que entregar cosas, pero no se preocupen, me da mucho gusto estar con ustedes todos. Las Vegas, hermosa, tenemos el mejor tiempo, pero lo más importante es que los que estamos en Cristo vivimos el mejor momento. Así es, pastora, un abrazo para usted, la amamos mucho. Gracias, y ahora nos también. vamos hasta España, hombre. Ahí está el joven Pavón, Pastor Albert, ¿cómo estás? Apóstol y a toda la familia, un abrazo. Agradecidos por el tiempo que estamos viviendo como generación, como iglesia. Aquí estamos expectantes para seguir creciendo y aprendiendo entre ustedes. El que se junta con sabios, sabio se hará. Así es. Eso, querido Albert, por eso nos juntamos contigo. Nos vamos ahora hasta Tampico con el pastor Ignacio Mireles. ¿Cómo está el rey de la Jaiba? ¿Cómo estás, Nacho? Bien, apóstol, gracias a Dios, acá a todo dar, ya sabe, me da un gusto verlos otra vez. Aquí estamos ya, ahora sí que comprometidos con el Señor en todo, a todo lo que da cada miércoles. Aquí vamos a estar, pues igual, siendo edificados por la palabra, porque es un privilegio estar ante cada uno de ustedes aprendiendo definitivamente cosas muy grandes como son las del reino, apóstol. Qué bueno, mi querido Nacho, un abrazo. Y ahora me cuadro con el jefe, mi papá, el doctor Rafael Ugarte, hasta Delicias. Papá, ¿cómo estás? Te ves muy bien. Pues me agarraste fuera de balance, porque ahorita estoy tratando de que esto llegue a notificaciones de Agua Viva. Y a cierta edad somos un poco más lentos, pero más seguros. Así es que estoy perfectamente bien y ahorita me integro completamente al team. No, si te ves muy bien, ya aquí te estamos recibiendo perfectamente, ¿eh? Ok. Bueno, qué gusto estar aquí juntos. Hay muchas personas conectadas, Orlando Silva, Yoli Ríos, Eulena Jiménez. Para todos un abrazo. No tenemos tiempo de saludarles a todos. Agradecidos que estén recibiéndonos. Les pedimos nuevamente a las personas que acaban de entrar que compartan este programa. Vamos a seguir hablando del orden correcto de la edificación y hoy, repito, tenemos un maestro entre nosotros que estoy seguro que nos traerá más luz sobre el tema. Pero quiero poner una pequeña introducción. Realmente el evangelio en su totalidad, pudiéramos decir que es el evangelio de lo imposible para el hombre. Me gusta definirlo así, porque el evangelio no es un anuncio de las buenas noticias respecto exclusivamente un perdón, sino mucho más que eso. Tiene que ver, se oye un ruidito ahí, si alguien pudiera apagar su micrófono, por favor. Tiene que ver con lo que era imposible para el hombre. O sea, la notificación del evangelio para el hombre le trae las noticias de que todo lo que le era imposible al hombre conseguir, se le ha otorgado por gracia. Son muy buenas noticias. Estar bajo la gracia, a diferencia de estar bajo la ley, y utilizo el término bajo porque es importantísimo comprenderlo, pues ahora nos mete a una dimensión donde ningún hombre había estado antes de la cruz, a una dimensión que tiene que ver con una nueva naturaleza, dentro de una nueva creación, a una dimensión de eternidad, a una dimensión de reino, a una dimensión también donde nuestros pensamientos se pueden alinear a la mente de Cristo, a ser justos perpetuamente al mismo nivel que Cristo. Si se dan cuenta, mis amados del panel, definitivamente el evangelio es un evangelio de lo imposible para el hombre. Le notifica que todo lo que le es imposible adquirir o merecer, hay alguien que por gracia nos lo otorga y nos mete entonces de lleno a la economía divina como los de arriba, los celestiales. Y precisamente aquí es donde necesitamos romper el paradigma de una fe natural, una fe que solamente alcanza para ser perdonados y inclusive en algunos casos, una fe que alcanza más para verse como cristiano que como hijo de Dios. Pero realmente nosotros, al entender todo esto que he hablado, pues tenemos un reto, porque de esto imposible que hablamos tiene que ver con seres que operan en un orden celestial, los llamados los de arriba.
Y como somos muy educados, le vamos a dar prioridad en este momento a nuestro invitado, mi amado Pastor Gerardo Cárdenas, para que nos hable del orden celestial. ¿Por qué somos llamados los de arriba? Gerardo, ¿qué nos puedes aportar respecto al orden celestial? Porque es el orden en el cual se deben edificar los hijos de Dios. Adelante, mi amado Gerardo. Hay dos maneras de edificar. Una es edificar en la mente natural, o vamos a llamarlo así, en el alma, edificar el alma. Hay muchos edificadores del alma, muchos motivadores que ciertamente pues tienen mensajes impactantes, emotivos, que pueden conmover almas y que pueden motivar a gente a hacer cosas. Pero la edificación que nosotros aportamos y la manera en que nosotros realizamos esta edificación de Cristo no es edificando en la mente natural ni en las emociones, sino alimentamos con las realidades del Espíritu, que solamente pueden ser concebidas por la mente de Cristo en los hijos de Dios. O sea, un mensaje motivacional, cualquier persona tiene la capacidad de comprenderlo. Cualquier persona puede decir, wow, pues estuvo muy bonito, muy bueno, porque es un mensaje al alma. Y desafortunadamente hay mucha iglesia almática edificando, pero no se construye la vida de Cristo. ¿Cómo es que edificamos? Bueno, nosotros, es aquí donde comienza esto de que lo que la mente natural no puede concebir, y es lo que tú decías, Rafael, esto de que nosotros, a ver, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿no? Somos una nueva creación, no somos de abajo, somos de arriba. En el espíritu, pero no solamente de la carne. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos crucificados con Cristo. Estamos muertos en la carne, pero resucitados con Cristo. Además, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y por cierto, ni somos de este mundo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Somos herederos de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Las cosas viejas ya no existen, ya pasaron. Todas son nuevas. Estamos reinando en vida. Somos espíritus vivificados. O sea, son cosas que el alma no entiende. La mente natural eso no lo puede comprender. Está incapacitada. Solamente aquellos que poseen la mente de Cristo. La mente de Cristo en nosotros es la que nos hace concebirnos según Cristo y no según la carne o no según lo natural. Entonces, por la obra de Cristo y al creer las realidades del Espíritu, pues nuestra vida ya no es concebida de la misma manera como nos concebíamos, donde nos veíamos, pues, según nos declararon nuestros padres, nuestros maestros, lo que definieron para nosotros, que estábamos faltos con carencias, ¿no? Ahora nos concebimos a través de esta gloria que ha sido depositada dentro de nosotros por la fe, donde lo que nosotros vemos es la perfección de Él en nosotros, vemos su santidad en nosotros y vemos su obediencia y no la nuestra, porque lo que yo estoy basado en su obediencia, no en la mía. Entonces, por eso la Escritura nos dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando yo concibo mi vida, cuando leo las Escrituras inclusive, cuando escucho la Escritura con la mente de Cristo, entonces lo que veo es lo que es Él, ahora soy yo. Porque lo que ves es una imagen o es un reflejo de su obra.
y lo que ves, pues aprendes a confiar en ello más que lo que nuestros ojos naturales ven. Entonces, si yo te diría, estás despeinado, hoy a cualquiera de ustedes, pues van al espejo para ver si es cierto, y lo que el espejo te refleje, pues te va a reflejar la verdad, vas a decir, de verdad sí estoy despeinado, ¿no? Porque aunque eso es solamente una imagen, te dice la verdad de cómo estás. No es un sentir que estás despeinado, es que estás despeinado. Asimismo, cuando aprendes por el Espíritu a que te consideras con la mente de Cristo, lo que tú ves en las Escrituras que producen vida va a ser que vas a confiar en lo que te dicen, porque como te ves no depende de cómo tú te sientes, sino de lo que es la realidad. Y cuando nos vemos en el espejo, podemos confiar en cómo nos vemos. Asimismo opera el vernos en el Espíritu con la mente de Cristo, confiando en que lo que Él dice que somos, que estamos perfectos, porque vemos lo que refleja el espejo del nuevo pacto. Entonces comenzamos la transformación en esa misma imagen y la formación de Cristo en nosotros en una completa renovación de nuestro entendimiento. Excelente, mi amado Gerardo Cárdenas. Qué bueno tenerte aquí, te agradecemos mucho. Quiero también decirte, Gerardo, que estamos muy contentos también de que hayas salido bien librado del COVID. La vida de Cristo en ti fue manifestada en sanidad, así es que gracias a Dios de que te encuentras muy bien, te ves muy bien. Gracias. Amado Pedro, vámonos ahora hasta Denver. Si este orden del que estamos hablando, la palabra orden también tiene que ver, generalmente en una mentalidad cúltica se habla de orden principalmente de un orden de culto. El creyente habla mucho de que Dios es un Dios de orden, pero principalmente lo liga al orden del culto, al orden también de que no haya ruido en una reunión. Pero la palabra orden en el griego implica algo muy diferente. Se pudiera decir que orden también, taxis, tiene que ver con una genética, el orden de una naturaleza. Nosotros, al hablar del orden celestial, nos situamos en un orden, en una genética celestial, nos situamos en inclusive un linaje celestial, y esta óptica que tenemos que adquirir, Pedro, de esta realidad, pues nos va a hacer muy diferentes a cualquiera que lo entiende en su forma de operar en su vida diaria. ¿Por qué crees tú, Pedro, de que no se ha edificado en el orden celestial, y cuál es, de tu punto de vista como diagnóstico, lo que ha ocurrido por no edificar en ese orden celestial? Adelante, mi amado Pedro. Gracias, apóstol. Una revisión de abuelo de pájaro, pero con ojo entendido, de lo que ha sido la historia del creyente o de la... Es que es una historia de la iglesia, una historia del creyente aparte. Yo debo insistir en eso porque justamente ahí está el esguince de la verdad. Nos dejaron a medio camino, nos hicieron pensar y creer que con el hecho de creer simplemente era suficiente. Pero cuando hablamos de creer, hemos de considerar fielmente la Escritura y ver qué es aquello en lo que creemos. Y esa es la praxis de nuestra fe. Entonces, cuando el creyente abre los ojos y se da cuenta que hay mucho más que ese medio camino de creyente, y que el verdadero orden es el orden del Hijo, y no simplemente del creyente, porque hay que acotar, apóstol, que hay una frase ahí que quedó entre claro oscuro, en la que se dice que tú dices creer, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso equipara al creyente raso y lo deja en el mismo nivel en las posibilidades de un demonio, ¿verdad? Es decir, no lo lleva realmente a ninguna parte. Entonces ese orden donde se ha venido edificando ha sido un orden carente de identidad.
de identidad de hijo, de identidad en el hijo, de identidad de todo lo que supone un ADN, una genética que a nosotros ya nos fue impartida en el hijo justamente. Entonces, todo lo que hablaba el pastor Gerardo y que es tan importante entenderlo, no simplemente razonarlo, sino entenderlo y que se implante en el espíritu y que verdaderamente le dé a uno un código de vida a partir de lo que es ya entendido. Eso es lo que hará la diferencia en la praxis de nuestra fe. Y eso es lo que al final de la hora nos dará verdaderamente la victoria, ya no como algo que nosotros conseguimos, sino como algo que ya fue conseguido por Cristo, pero a lo cual nosotros entramos. Es que hay que traspasar el umbral, hay que pasar del lugar santo al lugar santísimo. Si nos quedamos en el lugar santo, estamos todavía a medio camino, y esa es realmente para mí la gran diatriba, el gran dilema que debe romper el creyente para poder realmente entrar al nivel de vida que le pertenece, la vida de la que tanto hemos hablado, la vida Zoe, que es la vida, la ley del espíritu de vida, que es la vida que lo capacita, lo habilita, le da los códigos, le permite identificar en cada palabra verdaderamente hacia dónde lo lleva, y que le permite también a la vez hacer el trazo correcto entre un antes y un después, antes de la cruz, después de la cruz, para poder partir el plano de la manera correcta y para poder entonces empezar a edificar de la manera correcta, con la plomada correcta, con la visión correcta y con los códigos correctos, apóstol. Excelente, mi amado Pedro. Voy a lanzar una pregunta y le voy a pasar el micrófono a Albert primero y después el que quiera participar levante su mano. El orden delimita, voy a repetirlo, el orden del que estamos hablando, que tiene que ver más con una genética o un linaje, delimita. De tal manera que los límites es lo que de una u otra manera le va a permitir a aquel que está limitado a alcanzar algo. El orden celestial, ¿sí?, tiene muy diferentes límites que el orden terrenal. De ahí es que vemos cómo en la praxis y a la hora de hablar de gobierno, las limitantes son muy diferentes cuando alguien tiene una mente celestial de ese orden a cuando tiene una mentalidad del orden terrenal, aunque sea hijo, amado Albert. Entonces yo quisiera preguntarte, Albert, y después el que quiera participar solamente me levanta su mano. ¿Cómo ves el aspecto de las limitantes que los hijos de Dios les es impuesta por una mentalidad del orden terrenal a diferencia del orden celestial? Vámonos hasta España, mi amado Albert. Gracias, apóstol, por la oportunidad. Bueno, yo creo que el entendimiento es un filtro para avanzar o para estancarse. Nadie puede ir más allá de lo que entiende. Los gobernantes de corte totalitario lo que hacen es que administran o dosifican la información que genera cambios, que genera entendimiento. Y de esa forma seleccionan ellos lo que van a leer, lo que van a entender, construyen un pensamiento con frases hechas muy bien pensadas. Entonces, de esa forma se reduce a un país, se reduce a las mentes más brillantes, los pones a hablar un lenguaje improductivo que no los lleva a ningún sitio, pero que construye un poco más el bagaje en que ellos están. Ahí los lleva como a dar vueltas en esa carrera de la rata, ¿no? Que está en una, o aquel que está en una bicicleta estática. Por lo tanto, cuando un ministro está frente a una audiencia entendida, él tiene que elevar sus patrones de pensamiento, tiene que revisar lo que va a hablar porque la audiencia le exige, de alguna manera, van a juzgar lo que oyen. Entonces, hay una serie de hombres que se sienten cómodos en una parcela de pensamiento, pero que controlan a las personas. A los hijos de Dios no se les puede controlar
porque los hijos de Dios tienen la mente de Cristo, abarcan códigos de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, que no se les puede castrar o limitar. Entonces, yo creo que es el entendimiento dosificado, el entendimiento condicionado por un molde religioso que es la que anula la capacidad creativa, la innovación, tejer un pensamiento en justicia, en gracia, tejer un pensamiento de gobierno. Pero todo esto, como siempre decimos, somos lo que comemos. Evidentemente, la gente que se expone a escenarios donde se habla religión no van a salir del campo de picar piedras, pero la gente que se expone a escenarios donde se habla a Cristo, donde se habla el propósito, el macro propósito, adoptan una visión amplia, una visión exacta, adoptan un entendimiento y ese entendimiento los va nutriendo, gobernando y los transforma. Llegado al punto que no se tienen que esforzar para hablar sobre ningún tipo de tema de la Biblia, porque todo está impreso en su espíritu. Entonces, apóstol, yo creo que es condicionante lo que entendemos. Yo creo que nadie puede ir y superar una barrera si no cree, o sea, si no opera en esta nueva creación, que es una creación ilimitada, es una creación con una genética enriquecida, con patrones de pensamientos celestiales, con una información viva, abundante, que va creciendo, que va absorbiendo todo lo humano en nosotros. Yo creo que es tremendamente enriquecedor cuando nosotros emigramos de lo rígido y rancio de la religión al reino vivo, a la palabra viva. Excelente, mi amado Albert, gracias. Definitivamente son totalmente diferentes las limitantes cuando se enseña el orden celestial a cuando se edifica desde un orden terrenal. Yo no sé si alguien quiera participar de esa pregunta. Si no hay nadie que me levante su mano, lo dejo pensar un poquito, pero para allá iba con Gerardo. Aunque no la levantara, sí íbamos a ir contigo. ¿Por qué es tan diferente las limitantes del orden celestial del orden terrenal, mi amado Gerardo? Bueno, es que necesitamos nosotros, y la Escritura nos enseña, es importante dividir lo que es del alma y lo que es del espíritu. Y lógicamente, no estoy diciendo que todo lo almático sea malo, que las emociones sean malas, no me refiero a eso. Pero lo que tenemos que entender en la edificación y en este orden es que hay una división, hay que dividir el alma de lo que es el espíritu, porque cuando creímos, sí fuimos sellados con el Espíritu Santo, todos los hijos de Dios. El espíritu que estaba ciego, sordo, ignorante de Dios, se alumbró y recibimos la vida en nuestro espíritu. Fuimos hechos una nueva creación, pero el alma no fue regenerada. Esa quedó exactamente, o sea, en el momento de la conversión, sí, en el espíritu fuimos hechos perfectos, pero el alma quedó igual. Nosotros, por ejemplo, si me gusta, porque el alma tiene que ver hasta con gustos. Si me gusta un estilo de música, pues vengo a Cristo, no se transformó ese estilo de música. El que me guste el chile, porque tiene que ver con el alma, eso no se transformó cuando vine a Cristo, no se cambió. El que fuera yo una persona emocional o introvertido, eso no cambia en ese momento, porque lo que cambió fue una realidad en nuestro espíritu y no en el alma o en el cuerpo. En el alma, la regeneración o la transformación se lleva a cabo de manera paulatina para ir siendo educada por el espíritu, para aprender a responder a la realidad, no de los ojos que nos están declarando las cosas que vemos, ni de lo que sentimos,
sino lo que nos declara la verdad en el Espíritu que permanece para siempre. El problema es que hemos estado tan acostumbrados a ser gobernados por el alma que cuando venimos a Cristo seguimos operando en el orden incorrecto. Lo que nos dicte nuestro pensamiento natural y lo que nos dicte nuestras emociones. Y entonces, en este proceso de no entender que tiene que haber todo este proceso, la gente también se desespera y no entiende que es un proceso que se debe llevar a cabo. De ahí surgen las preguntas: ¿por qué si esta persona, por qué si mi esposa o mi esposo recibió a Cristo todavía tiene actitudes? Porque en su alma no ha sido transformado, sigue actuando viciado por una forma de actuar que ya no corresponde al nuevo orden de la creación, pero no ha aprendido, no ha crecido en su nueva realidad. Pero sí, en el espíritu es un hijo de Dios perfecto, tan perfecto como lo será siempre, ya posee todo, ya es perfecto como Cristo, es tan santo como Él. El problema radica en el alma. Cada que nosotros somos gobernados por el alma, estamos caminando en el orden incorrecto. Y si a eso le agregamos que edificamos en el alma emociones por tratar de motivar a la gente y les damos alma, pues la gente no va a ser transformada y va a vivir en una realidad que no les va a corresponder. Entonces, el orden Adán es un hombre que camina obedeciendo lo que su alma le dicta. En Cristo tenemos la vida del Espíritu y nuestro gobierno no es del alma, sino es el gobierno del Espíritu. Por eso tenemos la mente de Cristo, tenemos el sentir de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la fe del Hijo. O sea, es movernos en Él, es dejar de actuar en el alma para caminar en esta vida nueva, en donde estamos unidos completamente a Él, en espíritu. Somos un espíritu con Él. Excelente, Gerardo, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con el pastor Sergio Ugarte hasta Delicias. Adelante, mi querido hermano. Sí, pues sumando a todo esto que se ha dicho, creo que para entender un poquito el esquema de todo esto, podríamos entender que el espíritu, recordemos que el ser humano es tripartita, y el espíritu es el que nos hace conscientes de la naturaleza divina o de la vida del espíritu. El alma es la que nos hace conscientes del yo y de cómo relacionarnos con los demás o con lo exterior por medio del cuerpo, que es el que nos hace conscientes de lo externo. Entonces, cuando no estamos edificando desde arriba, estamos haciendo la parte del espíritu a un lado, diciéndolo de alguna manera, y tenemos que entender que nuestra alma es un alma finita, nuestro intelecto, nuestra mentalidad es una mente finita y es limitada, perdón, es carente de una situación donde de manera natural o normal, las emociones pueden tener altibajos en nuestra vida. En cambio, si estamos siendo gobernados o edificados almáticamente, como decía en un inicio el pastor Gerardo, pues estaremos edificando en un pensamiento humano, en emociones, en una cuestión ambiental. Muchas congregaciones edifican sobre una enseñanza ambiental donde tienen que sentir, donde tienen que emocionarse para poder sentir. Y aquí el error más grave, ¿no? Pensar que Dios les puede visitar, que Dios puede bajar su presencia para poder manifestarse. ¿Por qué? Porque no están siendo gobernados por la vida del Espíritu, no están haciendo uso de los sentidos espirituales que adquirimos, ya no nada más los naturales, adquirimos sentidos espirituales por medio del nuevo nacimiento, por la naturaleza divina que hay ahora en nosotros, y por esa razón es como, poniendo un ejemplo muy burdo, si quisiéramos entrar a una carrera de gran premio con un bochito, ¿verdad? Con un Beetle, con un sedán de Volkswagen,
teniendo el Lamborghini o no sé cuál será el más potente de los vehículos, que es la vida del Espíritu en nosotros, ¿no? Entonces, El Tesla. es desaprovechar la vida misma de Dios, y esto nos impide poder manifestar esa esencia divina que es la misma esencia de Dios en nosotros. Y si no edificamos desde arriba, pues estaremos edificando, como bien dijo el pastor Gerardo, como dijo Pedro, en las emociones, en lo ambiental, en cuestiones que son finitas y que nuestro intelecto no alcanza a dimensionar lo que es del Espíritu. Recuerdo cuando Jesús, haciendo uso de sus emociones y de su alma, le dijo al Padre: Padre, ¿no será posible que hagamos las cosas de otra manera, no? No habrá manera de que pase esta copa de mí. Y sin embargo, él, entendiendo que había algo mucho mayor, que había un propósito eterno, que había un sentido divino en todo esto, le dice: mas hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, aquel que no está edificando desde arriba va a estar dominado por sus emociones, no va a poder sujetar su alma ni sus pensamientos, no los va a poder llevar cautivos a Cristo, y no se va a poder manifestar la mente de Cristo a través de nosotros, que a final de cuentas es lo que necesitamos para poder llevar al cumplimiento del propósito eterno, que es dar al conocer al Padre por medio de Cristo impartido nosotros, que somos su cuerpo, su iglesia. Entonces, qué importante es edificar desde arriba, porque si no, estamos en un proceso de edificar para tratar de alcanzar algo que ya está en nosotros y que debemos manifestar. Gracias, Pastor Sergio. Si alguien quiere aportar, solamente me levanta su mano. Voy a pasar con Manuel, pero sí, después de Manuel voy a dar mi explicación de las diferentes limitantes en este orden de edificación. Adelante, Manuel, un abrazo. Gracias, apóstol. Uniendo ahí el comentario con el de Pastor Sergio, cuando no edificamos desde arriba, como lo menciona él, a final de cuentas enseñamos a una generación por mucho tiempo a vivir una vida sin límites. Y el problema es que cuando enseñamos a vivir una vida sin límites basados en lo almático, en las emociones, es una generación desenfrenada, es una generación irresponsable hasta cierto punto. Pero cuando edificamos desde el orden correcto, entonces podemos entender que la naturaleza que ahora portamos, ahora sí, en ese entendimiento podemos vivir una vida sin límites. Lo que enseñábamos en el alma, vivir una vida sin límites, nos llevaba a limitaciones, a limitantes. Mientras que ahora es que estamos edificando desde el orden correcto, ahora entendemos que es una vida sin límites, y eso nos lleva a borrar las limitantes o las limitaciones. Pero ya cuando hacemos la construcción con la edificación en la construcción correcta, en la edificación, sí, en la edificación correcta de la vida del Espíritu, gobernando el Espíritu, todas las emociones, todo lo que es el alma. Excelente, mi amado Manuel. Voy a intervenir un poquito. El orden celestial tiene que ver con todo lo que es el Cristo ascendido. Esto es clave, ¿sí? El Cristo ascendido, el que está sentado en su trono, que ascendió, que después de haber cumplido todo, se sienta, y ese Cristo ascendido es también el Cristo que se convirtió en el Espíritu vivificante. La función del ascendido es ser también el Espíritu vivificante. Cuando se construye una identidad o se edifica desde ese orden celestial, el límite para nuestra identidad es el Cristo ascendido, de tal manera que entonces no hay límite. Cuando se construye en el orden terrenal, utilizando los planos de la Escritura, fíjense bien, sin entender a Cristo ascendido impartido, pues las limitantes siempre van a ser los héroes de la fe, que solamente eran sombra, tipo y figura de alguna característica de Cristo. Lo voy a repetir. Cuando no se edifica desde lo celestial, el objetivo que tienen muchos creyentes, y ustedes lo han oído, es danzar como David. Es esperar, ¿verdad?, a reprender demonios como Elías. Es tratar de buscar una doble unción como la de Eliseo. Todos ellos, de todos ellos, se haría una sola característica al unir lo mejor de todo ello, y sería Cristo. Lo voy a repetir. Si uniéramos todo lo bueno de todos los creyentes antes de la cruz,
y faltaría mucho todavía, sería una representación de Cristo. Por eso los planos, que no hemos entrado al tema de los planos y creo que ya no vamos a poder entrar, entonces limita completamente el desarrollo de la identidad de los hijos de Dios, porque sus limitantes están en el orden terrenal. Su limitación para algunos será ser como David, su limitante para otros será ser como Elías, pero en el orden celestial el límite es el Cristo ascendido, el Dios omnipotente, Señor y soberano de la creación, la mente más poderosa en creatividad y orden del universo, el rey que está sentado en su trono rigiendo los destinos, porque el reino no vendrá, el reino ya vino. Ese orden es el que nos mete entonces a una dimensión donde ya no hay límite. De tal manera que ahorita la pregunta les hablaba este punto. ¿Hasta dónde puede llegar en su operación diaria un hombre que fue edificado en el orden terrenal? Pues hasta donde le da su identificación con los hombres de Dios. Lo voy a repetir. Hasta donde le da su identificación con los hombres de Dios. Pero hasta dónde puede avanzar en la vida terrenal un hijo de Dios que fue edificado en el orden celestial, hasta donde le dé a él la identificación con el Cristo ascendido. Y entonces concluimos de que Dios no tiene hijos predilectos, concluimos de que Dios no tiene favoritismo, pero como a unos han sido edificados en un orden terrenal, sus limitaciones son enormes, porque tratarán de alcanzar o llegar a ser como algún héroe de la fe y nunca como Cristo, porque los que somos de arriba, nuestra imagen es la del celestial. Por eso entonces, mis amados edificadores aquí, es que vemos que hay tan diferentes niveles de calidad de vida en el creyente. ¿Sí? Y ojo, voy a decir algo muy fuerte, espero que no me regañen ni me tiren piedras o Gerardo me vaya ahí a violentar, porque él es muy bravo, vean el bigote mexicano que tiene. Por eso es que muchas veces los hijos de Dios preferimos tener actitudes de falsa modestia y falsa humildad, lo vuelvo a repetir, actitudes de falsa modestia o falsa humildad, porque vemos que otros pueden estar gobernando sobre finanzas, gobernando sobre emociones, gobernando sobre sentimientos, gobernando en sus asignaciones y otros no. Y es más fácil tomar una actitud de falsa humildad en vez de reconocer que nuestra identificación todavía no llega a ser con el celestial, que da la capacidad para gobernar todo ámbito terrenal. Por eso las limitantes son tan diferentes al que ha sido educado en el orden celestial al orden terrenal. Espero que no me regañen, mis amados. Adelante, don Jorge Iniestra. Sí, ¿qué tal? Nada más iba a hacer un comentario precisamente sobre todavía un poco el diagnóstico. En el libro de Hebreos, me parece que el escritor está precisamente también tratando de llevar a quienes les envía esta carta a entender que el orden ha cambiado. En el capítulo 5 de Hebreos, él está hablando precisamente de que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según un nuevo orden, y precisamente cuando él está llegando a ese punto, está arribando ahí, se detiene y les dice, de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar cuando tenemos un auditorio tan tardo para oír. Entonces empieza él, parece duro lo que está diciendo, pero hace un diagnóstico que es muy actual y lo quiero leer, es Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿maestros de qué? Pues del nuevo orden, ¿no? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entendemos que la palabra de justicia es esa realidad donde el Señor nos coloca en la misma condición que el celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿y por qué es niño? ¿No? Si ahorita nosotros viéramos a la iglesia, pues independientemente de los números,
Eso no debería de ser lo que nos debería de maravillar o de dar eso no debería ser nuestro termómetro. Nuestro termómetro debería de ser la estatura. ¿En base a quién? Pues de nuevo, en base al celestial. Entonces, no en base a los números. Y después dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Madurez qué es? Pues es una mayor expresión del celestial. Es que el celestial tenga una estatura o un nivel de formación en nuestra vida que nosotros lo podamos expresar en algún grado. Me parece que ese es un grado o pudiera ser una definición de madurez. Yo sé que hay muchas muy buenas, pero pudiera ser esa una. ¿Qué grado de Cristo está formado en nosotros? Y dice, alcanzando madurez para los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero quiero terminar con esto. En el capítulo 6, luego dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Y cuál es la perfección? O vamos adelante al perfeccionamiento. Pues es precisamente hasta que vamos a que seamos perfeccionados en el celestial. O sea, ese perfeccionamiento tiene que ver, me parece, con una reestructuración de nuestra mentalidad, con una destrucción y a la vez una construcción del celestial en nuestras propias vidas. Entonces, por eso es que hasta que, decía usted, apóstol, ¿hasta cuándo o hasta cuál será el límite? ¿Cuál será el límite de los celestiales? Yo quisiera dejar esto ahí al aire. Me parece que el límite pudiera ser hasta cuánto te dejas perfeccionar, por el celestial. Porque ¿a cuál perfeccionamiento el apóstol Pablo iba? Si dejó de hablar, parece que cortó el tema cuando habló del orden de Melquisedec, pues precisamente era llevarlos a ellos a esa realidad celestial, a ese auditorio al que le escribía, era llevarlos a esa realidad celestial a base de ¿qué? De perfeccionar el entendimiento. Entonces, ¿cuál sería nuestro límite? Bueno, en la realidad, ninguno, pero sí en nuestra administración, como usted compartía ayer, en nuestra administración del alma, sería que tanto nosotros nos dejamos ser perfeccionados en esa realidad celestial que ya tenemos en Cristo Jesús. Buenísimo, mi querido Jorge, gracias. Por supuesto, la limitante la pone el hombre y ahora imagínese, esa limitante se exacerba cuando es edificado en ese orden. Lo vuelvo a repetir. Cuando es edificado en el orden terrenal, esa limitante se exacerba porque entonces ese orden tiene limitantes humanas y el orden celestial no tiene limitantes humanas porque es un orden así, literal, eterno, perfecto, celestial. Fíjense que se nos fue el tiempo y no pudimos entrar a los planos, cómo se construye, cuáles son los planos de la escritura. Pero eso va a tener que ser hasta la semana que entra, porque es un tema extenso. Llevamos ya los 50 minutos. Podemos dejar nada más la plataforma de que mucha gente a los que construimos sobre la verdad presente, dice que no creemos toda la escritura y esto es un error garrafal. Para nosotros toda la escritura está inspirada por Dios. Sin embargo, el orden de la edificación de la iglesia obedece a planos que describen a la iglesia. Y eso va a ser un tema buenísimo para la semana que entra. No se lo vayan a perder. Yo no sé, yo quisiera pedirle al pastor Gerardo, ¿te gustaría acompañarnos la semana que entra, Gerardo, o te toca hacer claro, o algo así? Con gusto, saco los planos ahí, me aviento ahorita un bosquejo de los planos. Nada, claro que sí, hombre, con mucho gusto. Bueno, ya amarramos al invitado de la semana que entra. Gerardo, yo quisiera que tú como invitado nos despidieras, nos dieras una palabra de lo que el Señor ponga en tu corazón y con eso vamos a pasar a ser despedidos. Pues con esto me despido. Así como en Jesús de Nazaret habitó toda la plenitud de la deidad, en ti habita esa misma plenitud. Nosotros no tenemos un pedacito del Espíritu, no fue depositado en nosotros una pequeña medida del Espíritu, lo tenemos todo o no lo tenemos nada. Tenemos su plenitud. O si no tenemos la plenitud, entonces estamos todavía muertos en delitos y pecados. Jesús, nuestro hermano mayor,
el primero entre muchos hermanos, vivió sin conflictos por los que nosotros hemos tenido que pasar. La diferencia es que él nunca tuvo un alma que lo engañó, porque nunca tuvo un espíritu en la oscuridad o un espíritu muerto, porque no nació de Adán con la naturaleza engañosa de pecado y porque nunca fue un alma viviente. Nosotros, aunque él es hermano mayor y tenemos el mismo espíritu, somos llamados, la limitante es a llegar a la estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús. Y con eso, pues, oramos. Claro. Adelante, Gerardo. Padre, gracias porque tu palabra en nuestras vidas es vida, es el Zoe, es lo que construye y edifica esta realidad. La creemos, la recibimos con oídos y ojos abiertos, alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, entendiendo nuestra posición en Cristo y sabiendo que estamos nosotros en este proceso maravilloso de la formación de Cristo en nosotros, esta esperanza de gloria. Y Padre, sabemos que tu palabra abunda en nosotros y que somos guardados y preservados para que podamos hacer las obras del Padre en esta tierra, y te agradecemos por este tiempo en el que hemos sido edificados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los del panel. Saben cuánto se les ama y les respetamos. Gracias por sus aportaciones. Pastor Sergio, hacemos un anuncio también para la gente de Delicias y Chihuahua. Regresamos a nuestras reuniones presenciales a las 10 de la mañana en Delicias, 12:30 en Chihuahua. Así es que estamos de fiesta, Pastor Sergio. Así es, nos da mucho gusto poder estar de nuevo. Siempre que queremos actuar con prudencia y esperamos 2 semanas, prácticamente 3, desde que se abrió la posibilidad de reunirse para que no hubiera algún rebrote o algo. Hemos sido muy cautelosos y bueno, este domingo se llega el tiempo de que podamos reunirnos nuevamente. Obviamente hay algunas recomendaciones del sector salud. La gente tiene que ir con su cubrebocas, no deben de ir niños menores de 12 años y si van niños mayores de 12 tienen que ir acompañados de un adulto. Y ahora no pusieron una restricción en cuanto a la edad, pero sí que si hay personas con enfermedades crónicas no deben de asistir. Vamos a estar tomando temperatura al entrar al edificio, vamos a tener gel sanitizante y un tapete desinfectante, vamos a estar con todas las medidas necesarias y las sillas van a estar separadas, obviamente también para tener todos los cuidados necesarios. Y también importante, la transmisión de los domingos de Agua Viva para las Naciones ya no será a las 12, sino será a las 10, por causa de que transmitiremos desde Delicias. Mis amados, un abrazo gordo para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias por sus aportaciones, Pastor Gerardo, gracias. Y ya te comprometiste a acompañarnos el próximo miércoles. El próximo miércoles, aquí todo estaremos. lo que es lavar y planchar, vele adelantando desde ahorita. Bendecidos.